Ok, tercera parte. Un poco de historia acerca del lenguaje. Todos conocemos la leyenda bíblica de la Torre de Babel, cuando los hombres se unieron para construir una edificación, un edificio, una torre que llegara hasta el cielo. Veamos un poco el texto del Génesis cuando habla de la Torre de Babel. Dice así, leo: y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos sus lenguas, para que nadie entienda la palabra del otro. Interesante cómo se puede ver en este texto tan antiguo de la Biblia. Es interesante cómo podemos distinguir que ya había conciencia del poder del lenguaje cuando dice que ahora nada de lo que se proponga les será imposible, porque tienen el poder de la lengua, el poder de la palabra, ¿no? Otro relato histórico muy interesante es este libro que recién está publicado desde el año 2013 acerca de la historia de la humanidad. Se llama Sapiens, de animales a dioses. Lo que hace el autor es hacerse estas preguntas al principio del libro. ¿Cómo nuestros ancestros recolectores se unieron para crear grandes tribus, ciudades e incluso reinos? ¿Cómo ocurrió ese fenómeno? ¿Cómo llegaron a crear mitos, dioses? ¿Cómo lograron crear naciones y gobiernos? ¿Cómo llegaron a confiar en las leyes y en el dinero? Y lo que él hace es desafiar esta visión tradicional de que es la construcción de herramientas y el perfeccionamiento de esas herramientas con el tiempo, es decir, tecnologías, la que hace que el hombre poco a poco haya ido desarrollando esa capacidad inventiva. Porque esto se contradice con los registros fósiles. Lo que vemos en los registros fósiles durante varios millones de años es que las herramientas ya existían hace 2 millones de años, humanos primitivos, es decir, la especie que construía herramientas como estas hachas y estos cuchillos de piedra que vemos aquí. Lo que descubre la evidencia fósil es que estas herramientas no variaron durante muchísimo tiempo. Durante millones de años no hubo ninguna innovación. Esto se repite a través de la historia. Sin embargo, hace unos 70.000 años ocurrió algo que disparó estas innovaciones de una manera increíble. El hombre empezó a crear armas más sofisticadas, descubre o desarrolla la cultura, desarrolla los mitos, descubre la metalurgia, luego descubre la agricultura, y se dispara un proceso de innovaciones increíbles. Solo hace 70.000 años para acá. ¿Qué fue lo que pasó? Esta es la gran pregunta que se hace el amigo del libro Sapiens, ¿no? Y lo que vean, por ejemplo, aquí cómo se expresa esta explosión de la creatividad. Aquí podemos ver el hombre león. Esta es una figura que tiene 40.000 años, está datada esta figura. Es decir, fíjense que es un hombre humano con una cabeza de león. Esto no existe en la naturaleza, esto es una creación del hombre, es una obra artística. Igual que a la derecha podemos ver en las cuevas de Altamira, que datan de unos 30.000 años, estas hermosas figuras donde está contada la historia, y aquí podemos ver cómo era el proceso de caza de estas tribus antiguas y cómo el artista las plasmó aquí. ¿Qué fue lo que pasó?, se pregunta él. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Y lo que él dice que pasó es que para que evolucionara del clan a la tribu, el clan, la característica fundamental del clan es que está unida por parentescos, por lazos consanguíneos, mientras que las tribus trascienden los lazos consanguíneos e incluyen un montón de personas. Entonces él plantea que la construcción de la tribu se basa fundamentalmente en la creación de mitos que hacen creer a los hombres que ya no es lo consanguíneo lo más importante, sino que tal vez pertenecen, tienen un Dios común, tienen un ancestro común, tienen una historia común que los une a todos. Y esto creó las posibilidades ya de trascender el clan y construir tribus muy grandes que permitían, por ejemplo, desarrollar y tener en estas tribus 20, 50 hombres cazando,
que ya los convertía en una especie temible, porque tenían una capacidad de astucia y de coordinación. Entonces aquí comenzó la caza de las grandes presas como el mamut, etc. Y entonces todo esto, dice el amigo Yuval Noah, que se debe fundamentalmente a la capacidad del hombre de crear ficciones. De manera que estas son a modo de conclusión, dice él, el fuego nos dio el poder sobre la naturaleza. El lenguaje hizo posible la cooperación en gran escala. La mitología creó la ley y sostuvo el orden. La agricultura permitió alimentar millones. El dinero ayudó a confiar en otras tribus y a comerciar entre naciones. Y la ciencia nos hizo dioses. Un poco para concluir esta fase, en el espacio virtual nosotros les pusimos para que pudieran ver este video TED que habla desde otra perspectiva de cómo el lenguaje transformó la humanidad. En resumen, podemos decir, el poder del lenguaje es conocido a través de la historia, como lo demuestran algunos relatos bíblicos. El lenguaje ayudó a crear mitos que permitieron trascender los clanes basados en parentescos y a crear los primeros pueblos. Y de allí las tribus. El poder de crear mitos y creencias abrió para la humanidad un periodo de innovaciones sin precedentes.